Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Alhamdulillah. A ver, hermanos, voy a hacer una reflexión sobre dos mensajes que me habéis enviado. El primero, hermano, me dices que el profeta Mohammed en el Sagrado Corán se nos explica que vivía rodeado de hipócritas, de gente incrédula. Y que, a ver si esto es una señal de Allah, un mensaje del Creador para que nosotros sepamos que es normal vivir rodeado de incrédulos, rodeado de hipócritas. Por supuesto, hermano, que así es. Porque todo lo que aparece en el Sagrado Corán es un conocimiento útil y práctico para nosotros. No podemos tomar estas historias, estos relatos que se narran en el Corán como acontecimientos que ocurrieron en una época determinada y punto, y ya está. Bueno, ya sabemos lo que pasó. El profeta Mohammed y los creyentes que estaban con él estaban rodeados de gente que era hipócrita y de gente que era incrédula. Mira qué bien. No, esto nos llega para que nosotros sepamos que un profeta de Allah, iba a decir el mejor hombre que ha habido sobre la tierra, pero todos los profetas de Allah son iguales, según el Sagrado Corán, pues un hombre de Allah, como era nuestro amado mensajero Mohammed, y los creyentes fuertes, la gente con un imán real que estaban con él, estaban rodeados de gente que no valían absolutamente nada, porque además eran malos. Estaban todo el tiempo maquinando contra el profeta y sus compañeros. Tenemos que tener esta certeza. Estamos rodeados de incrédulos y de hipócritas. Hipócritas que dicen ser musulmanes, que dicen tener a Allah en el corazón y lo que tienen es al Shaitán. Entonces, muy buena reflexión, hermano, Masha'Allah. Y el otro hermano me dice que al darse cuenta de lo que aparece en el Sagrado Corán, de esta información que Allah nos envía, en la que con toda claridad vemos que el Sagrado Corán es la revelación de Allah y que todo lo otro son palabras de los hombres. Esto provoca en este hermano y en cualquier persona un distanciamiento, un vivir una especie de soledad. Esto es normal, hermano. A mí me pasa. Pero no eres el único, o no somos los únicos. Hay mucha gente así. Poco a poco Allah, subhanahu wa ta'ala, te la va a ir poniendo en el camino. Duele porque tu familia directa, tus amigos, tu gente te empieza a rechazar. Te empieza a rechazar porque te das cuenta que hay una diferencia entre las palabras de los hombres y la palabra de Allah. Pero esto, hermano, es lo que nos explica el Sagrado Corán, ni más ni menos. Los profetas llegan a comunidades que seguían tradiciones y seguían la cultura de sus antepasados. Así nos lo explica con toda claridad el libro. Esta gente asociaba a Allah, al igual que muchísimos musulmanes también asocian hoy en día a Allah, con sabios, con el profeta. Hacen mucho shirk, sin darse cuenta. Pero aquellos a los que les llegó el mensaje a través de los profetas también hacían lo mismo. Ellos creían en Allah, también estos pueblos. Sabían que solo había un Dios. Pero después asociaban, porque el Shaitán fue enredando a sus antepasados y fueron tomando las tradiciones como algo que finalmente se convirtió en divino. Sucede lo mismo, hermano. La historia del Corán es una historia práctica. Se repite siempre. Tenemos que sacar esa enseñanza. Los profetas se encontraron con eso, con el rechazo de la mayoría de gente que tenían alrededor. Tú te encuentras solo, es normal. Yo muchas veces también me he encontrado solo. Me dices que tienes a Allah, pues esto es lo mismo que tenían
los profetas a quien siempre tenían a su lado era Allah subhanahu wa ta'ala. Eso les daba la fuerza para seguir su misión. Tú, hermano, al igual que la gente que está cerca de la revelación, tiene la misión de transmitir el mensaje de Allah, nada más, que no tenemos que hacer nada más, simplemente hablar de la palabra de Allah, intentar que no haya demasiado conflicto, menos con nuestra familia, pero poner siempre la palabra de Allah al frente, delante de todo. Eso es lo que hicieron los profetas, hermano, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y lo pasaron mal porque la verdad es siempre marginal. Nunca es algo que ves que abunda entre la gente, ¿no? Que la gente la acepta y que es algo reconocido por toda la comunidad. El Corán nos enseña que no, que son muy pocos los que creen. Son muy pocos los que creen. Eso no significa que nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno no crean en Allah. Significa esa frase del Corán que son muy pocos los que no asocian a Allah con otras personas o seres o divinidades, ¿no? Es así, hermano. Allah te va a ir poniendo a la gente por el camino, no te preocupes, ¿eh? Pero recuerda que estás viviendo lo mismo que vivían los profetas y la gente de Allah en su momento. La historia se repite, hermano. Mucho ánimo, mucha fuerza. Un beso a los dos. Barakallahu fik y assalamu alaikum wa rahmatullah.